en cada estudio. Así que lo llevo a Mateo capítulo 24, del versículo 1 hasta el versículo 3. Mateo capítulo 24. Mateo 24, por ahí, pues vamos a compartir un pequeño videito después, unas fotos. No sé si ya el volumen está, el volumen exacto, ¿verdad? Me imagino que sí. Bien, vamos a, ahí tengo a mi hijo. El año 70 después de... Sí, está bien, está bien. Solo tal vez le quita un poquitito nada más. Muy bien, vamos a ver. En algún momento se lo pido para que lo podamos ver. Mateo 24, versículo 1 hasta el versículo 3 dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiéndole él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Bueno, cuando Jesús les dice no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada en ese lugar, les está dando una profecía y ellos quedan, como decir así, picaditos y quieren saber más. Por eso cuando ya están un poco más a solas allá en el Monte de los Olivos, ellos aprovechan y quieren que Él les profundice y que les amplíe más lo que Él conoce del futuro. Por eso le dice: ¿cuándo serán estas cosas? La pregunta: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Son tres preguntas en una sola. Pero hay que tomar en cuenta que antes de esto Jesús ya les había dicho un montón de asuntos proféticos también relacionados a lo mismo. Y algo bien importante, hermanos, es que debemos entender también que el Evangelio de Mateo fue escrito, dirigido primeramente para los judíos y luego también a nosotros, porque es de interés general también muchas de las partes de las profecías. Pero al estar dirigido a los judíos en primer lugar, hay detalles judíos que deben ser respetados. Muy bien, así que este tema lo titulamos Principio de Dolores, porque Jesús dijo que eso es lo que eran, principio de dolores. Yo creo, hermanos, que ya días estamos en los principios de dolores. Y en los dolores, esta es una comparación, una figura con la mujer que ya va a dar a luz. Vamos a ver cuántas mujeres aquí ya han dado a luz. Levante la mano las mujeres que ya dieron a luz. Vamos a ver, levante la mano. Sí, sí, muy bien. Y ustedes saben lo que significa eso. Solo las que llegaron al hospital y le hicieron cesárea, pues no saben lo que es eso. Pero sí saben lo que duele la recuperación. Pero bien, la idea de los dolores, en la misma Biblia dice que llegará como con dolores de parto, dice, y no escaparán. En los tiempos de Jesús y de los discípulos, ninguna mujer tenía acceso a la cirugía para decir, no voy a sentir esos dolores. Así que no le quedaba de otra a la mujer que empezar a sentir aquellos dolores, desde lo más leve hasta lo más duro que era el nacimiento. Y también no había manera de escapar, porque a donde se fuera allí llevaba la barriga. Por eso dice, vendrá como con dolores de parto, dice, y no escaparán. Dígame, ¿qué mujer podía escapar de su propia barriga? Entonces está diciendo, no hay escape, no hay escape en lo humano. Estas cosas vienen porque vienen y no hay escapatoria. La única escapatoria es Cristo para los que creemos. Amén. Por eso Pedro le dijo, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Así que lo primero que quiero que veamos es que hay unos eventos ya cumplidos y todavía se están cumpliendo, porque las profecías bíblicas, hermanos, se han cumplido muchas,
otras se están cumpliendo y otras se van a cumplir. La Biblia es un libro no actualizado. No, no, no. La Biblia es un libro adelantado a los hechos. Está súper adelantado. Así que quiero que veamos algunos eventos ya cumplidos. Porque cuando los discípulos le dicen, ¿cuándo serán estas cosas? Algunas cuestiones que vamos a ver que ya pasaron. ¿Qué señal habrá de tu venida? Parte de lo que vamos a ver. Y también del fin del siglo. Bueno, eso no vamos a alcanzar a verlo porque ya es más amplio. Lo veremos más adelante. Así que en parte cuando le pregunta cuándo serán estas cosas se refiere a la profecía de la destrucción de Jerusalén y del templo. ¿Cuándo se cumplió eso? Eso ya se cumplió. En el año 70 después del nacimiento de Cristo, o sea, 37 años después del sacrificio de Cristo en la cruz. Esta profecía se cumplió literalmente y está en los libros de historia, está en todo. Entonces yo quiero que mi hijo pues les presente por allí ese videito allí. No sé si se logrará ver algo, si el hermano Osmincito está por ahí y me gira un poquito la cámara, ¿verdad? Para tal vez tal vez se logra ver algo de los que están en Facebook nos puedan ver, ¿verdad? Me hubiese gustado que se apague esta luz de acá del frente. Hijo, por favor, vaya, apáguela para que no se vaya a cancelar un break que no sea el correcto. Quiero que veamos un videito que dura unos 5 minutos para tener una mejor idea de lo que Jesús estaba diciendo. Así que mientras se activa todo esto, yo quiero llevarlos a Lucas capítulo 21, verso 20, que esta es la profecía que se cumplió y que es el video que vamos a mostrar, que va a hacer referencia a ello. Muy bien, bueno, por ahorita vamos ¿se mira en la pantalla, hermano Misito? Bueno, puede moverlo ahí con cuidadito, sí. Muy bien, dice Jesús, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, aquí viene la acción de las personas que habrían de vivir ese tiempo. Los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Muy bien, quiero que le demos entonces, vamos a ver ese videito. El año 70 después de Cristo es un año clave para entender mucho del contexto bíblico del Nuevo Testamento y para comprender tanto la historia del judaísmo como la historia del cristianismo. Pero, ¿qué fue lo que realmente sucedió ese año? Gesio Floro amaba el dinero y odiaba a los judíos. Como procurador romano, gobernó Judea, cuidando poco su religiosidad. Cuando los ingresos fiscales eran bajos, se apoderó de la plata del templo. A medida que crecía el alboroto contra él, en el año 66 después de Cristo, envió tropas a Jerusalén que masacraron a al menos 3.600 ciudadanos. La acción de Floro provocó una rebelión, la primera revuelta judía que se había estado gestando durante algún tiempo. La revuelta judía comenzó y se encontró con su amargo final, en Masada, una gran roca que domina el Mar Muerto construida originalmente por Herodes el Grande. Los romanos habían construido una fortaleza prácticamente inexpugnable allí. Sin embargo, las atrocidades de Floro inspiraron a algunos judíos a atacar Masada. Sorprendentemente, ganaron, masacrando al ejército romano allí. En Jerusalén, el capitán del templo se solidarizó con la revuelta al detener los sacrificios diarios al César y pronto toda Jerusalén estaba alborotada, expulsando o matando a las tropas romanas. Entonces toda Judea y luego Galilea se rebeló.
Cestiu Caius, el gobernador romano de la región, marchó desde Siria con 20.000 soldados. Asedió Jerusalén durante 6 meses, pero falló. Dejó 6.000 soldados romanos muertos, sin mencionar el armamento que los defensores judíos recogieron y usaron. El emperador Nerón luego envió a Vespasiano, un general condecorado, para sofocar la rebelión de Judea. Vespasiano sofocó a la oposición en Galilea, luego en Transjordania, luego en Idumea y dio la vuelta a Jerusalén. Pero antes del golpe de gracia, Nerón murió. Vespasiano se vio envuelto en una lucha de liderazgo que concluyó con los ejércitos orientales pidiéndole que fuera emperador. Uno de sus primeros actos, luego de su ascenso como emperador en el año 69 después de Cristo, fue nombrar a su hijo Tito para conducir la guerra contra los judíos. Por ahora, Jerusalén estaba aislada del resto de la nación, y las facciones dentro de la ciudad luchaban por encontrar estrategias de defensa. A medida que avanzaba el asedio, la gente comenzó a morir de hambre y peste. La situación era tal que, por ejemplo, la esposa del sumo sacerdote, que una vez vivió en medio de lujo, tuvo que buscar migajas en las calles. Mientras tanto, los romanos emplearon máquinas de guerra para lanzar rocas contra los muros de la ciudad. Los defensores judíos luchaban durante el día y reconstruían los muros en la noche. Finalmente, los romanos atravesaron el muro exterior, luego el segundo y finalmente el tercer muro. Aún así, los judíos lucharon, corriendo hacia el templo como su última línea de defensa. Ese fue el final para los valientes defensores judíos y para el templo. El historiador Josefo afirmó que Tito quería preservar el templo, pero sus soldados estaban tan furiosos con sus recientes oponentes que lo quemaron. Finalmente, los judíos de Jerusalén que quedaron vivos fueron asesinados o vendidos como esclavos. Por otro lado, la resistencia judía que había tomado Masada la mantuvo durante al menos 3 años más. Cuando los romanos finalmente construyeron una rampa de asedio e invadieron la fortaleza, encontraron a los defensores muertos. Se habían suicidado para evitar ser capturados por extranjeros. Estos hechos marcaron el fin de un Estado judío hasta los tiempos modernos. La destrucción del templo también significó un cambio en la adoración de los judíos, aunque ese cambio había comenzado cuando se habían dispersado después del exilio. La primera destrucción del templo por los babilonios en el año 586 a.C. había obligado a los judíos a convertirse en personas de libro. El triste final del templo cerró la puerta al sistema de sacrificios. Las ceremonias se ajustaron para el hogar y la sinagoga. El Sanedrín se disolvió y el centro de la religión judía se trasladó a las instituciones educativas de Yamnia. Pero, ¿qué hay de los cristianos? ¿Dónde estaban? Fuera de la ciudad, básicamente. Muchos habían sido expulsados de Jerusalén por la persecución décadas antes. Eusebio escribió que cuando comenzó la revuelta en el año 66 después de Cristo, algunos de los cristianos judíos restantes huyeron a Pella, una ciudad al otro lado del río Jordán. Se podría decir que estos eventos balancearon el equilibrio de poder de la joven iglesia hacia los gentiles. Misioneros como Pablo originalmente habían tratado con una iglesia judía fuerte con sede en Jerusalén, pero la no participación de los judíos cristianos en la revuelta creó una brecha obvia entre ellos y sus contrapartes tradicionales. Después del año 70 después de Cristo, a los cristianos no se les permitió entrar de nuevo en las sinagogas. La caída de Jerusalén, entonces, hizo a los cristianos aún más distintos de los judíos e impulsó a la iglesia a desarrollarse principalmente entre los gentiles. Muy bien. Gracias, hijo. Los gentiles somos nosotros. Los gentiles somos nosotros. Después vamos a volver a ver algo más ahí. Gentiles, o sea, gentes extranjeras. Muy bien, hermanos. Así que este párrafo de Lucas 21, 20 al 24 ya está cumplido. Ya no se espera este cumplimiento para el futuro porque ya fue cumplido. Y se cumplió, hermanos, al pie de la letra. Al pie de la letra. Cabal como se dice ahí. Pero Jesús dio una alerta, que eso sirvió a los cristianos, a los que creen la palabra, porque esto es bien importante. El que cree va a tener que tomar acción.
Entonces, como ellos creyeron las palabras del Señor Jesucristo, y los cristianos, cuando vieron a Jerusalén rodeada de ejércitos, bueno, sigamos el consejo, y salieron de Jerusalén lo más largo posible. Jesús dijo que eran días de retribución para que se cumplieran esas palabras escritas, pero al final termina diciendo que caerían a filo de espada. Eso fue lo que sucedió. Hubo una gran mortandad terrible en esa ciudad. Como decía allí el narrador histórico, los que no los mataron los vendieron como esclavos a distintas naciones. Por eso Jesús dijo: y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y como los tiempos de los gentiles no se han terminado de cumplir, Jerusalén todavía está en esa pelea hollada por gentiles. O sea, gentiles pisotean Jerusalén. Hasta hace poco, pues en 1948, ha habido un resurgimiento del Estado de Israel. Pero desde este momento prácticamente el pueblo de Israel era un pueblo ya finiticado. Quizás sus antiguos enemigos estaban felices y dijeron: hoy ya no quedó nada. Imposible es que se levanten. Bueno, y muchos lo consideraron así, pues después de miles de años también, ¿verdad? Era imposible que este pueblo pudiera resurgir. Ya vamos a mostrar un poquito de eso, ¿verdad? Así que dos acontecimientos paralelos suceden cuando Jesús dice los tiempos de los gentiles. Uno es los gentiles extranjeros, que son árabes en su mayoría, que ocuparon la tierra prometida, la tierra de Israel y principalmente Jerusalén. Árabes, griegos y de todos los países cercanos llegaron allí, tomaron posesión de la tierra de Israel, y los judíos y los israelitas desaparecidos totalmente del lugar. Así que tiene mucho que ver con eso cuando dice los tiempos de los gentiles, pero también los tiempos de los gentiles también se refiere a la conversión de todos nosotros, los que no somos judíos, al evangelio. Así que ustedes, hermanos, son parte del cumplimiento de esta profecía. Los gentiles convirtiéndose a Cristo. Una profecía también del Antiguo Testamento, 700 años antes de Cristo. Isaías dijo, o sea, Dios a través de Isaías dijo que de muchos pueblos haría un solo pueblo. De muchos pueblos, un solo pueblo para alabar su nombre, y eso es la iglesia. Quiero que pensemos un poquito. Quiero llevarlos a Mateo al versículo 32. Ahí están ustedes en Mateo, ¿verdad? Eso no lo pierdan. Jesús dijo esto, el verso 32: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. El verano está cerca se refiere al fin de los tiempos. Eso pasaba con la higuera. La higuera era un árbol frutal que disfrutaban mucho los judíos, y podían cortarlo, ¿verdad? Así como se poda aquí el café, se corta, queda el troncón, y luego pues brotaban antes de que llegara el verano. En el tiempo del invierno empezaban los hijos, decimos nosotros, ¿verdad? Pero son ramas a surgir, y ya pues había esperanza de que se levantaría nuevamente el árbol que había sido podado. Bueno, entonces Jesús dijo que se debía aprender de la higuera esta parábola. La higuera representa a Israel, cortada casi por raíz, por completo, pero ahí quedó algo sembrado para que fuera la semilla para un resurgimiento otra vez. Así que increíblemente, esto solamente puede ser por obra divina, porque ningún pueblo ha resurgido en la historia después de ser prácticamente aniquilado y regados por el mundo. Ningún pueblo. Pero ellos volvieron a levantarse. El 14 de mayo de 1948 nace un resurgimiento del pueblo judío, legalmente establecido y reconocido por la ONU, reconocido como el Estado de Israel. Allí, hermanos, oficialmente comienza la recta final del principio de dolores de los últimos tiempos.
Por eso Jesús dijo, de la higuera tienen que aprender. Cuando miren que sus ramas, que sus hojas están brotando, sepan que el verano está cerca. O sea, sepan que el fin se está aproximando. Y eso es lo que el Señor dijo. Así que podemos decir que desde 1948 para acá estamos viviendo ya oficialmente los últimos tiempos. ¿Lo cree? Alguien nos dirá, el pastor, ¿qué está diciendo el pastor? Bueno, lo dice la Escritura, hermanos. Así que este cumplimiento profético, hermanos, es un llamado a prepararnos para nuestra salida. A Israel, Moisés llegó, le dio el mensaje y había que prepararse porque había que salir de Egipto. Así que nuestro éxodo, como los israelitas tuvieron un éxodo, nosotros también tendremos nuestro éxodo hacia la tierra prometida, que es la patria celestial. Por eso es que Jesús dice en el versículo 28, porque en el texto anterior leímos hasta el 24. Ahora llegamos a Lucas capítulo 20, versículo 28 de Lucas 21. Espero que no lo haya perdido. Dice Jesús, cuando estas cosas comiencen a suceder, porque él mencionó otras más, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola, mirad la higuera, y lo voy a mencionar, y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. El Señor Jesucristo es el que nos dice que debemos tener bien claro que el tiempo del fin está muy cerca cuando está el cumplimiento de todas estas cosas. Pero ¿cuál es la actitud del pueblo cristiano hoy? Bueno, Jesús alertó contra eso. Mirad que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. ¿Qué produce? La glotonería es placeres. Estar como que qué belleza estar aquí, ¿verdad? Glotonería. Comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento. Así dijo Jesús que sería antes de su venida, como en los días de Noé. Pero también dice, mirad que no se llenen de embriaguez. ¿Qué produce la embriaguez? Mire, la embriaguez produce embrutecimiento, ¿verdad? Sí, embrutecimiento, adormecimiento, irresponsabilidad. ¿Qué es lo que está diciendo? Que espiritualmente alguien se embriaga. Si alguien se embriaga, pierde la noción del tiempo. Así muchos cristianos embriagados, mucha gente embriagada, cristianos y no cristianos embriagados, que han perdido la noción del tiempo. También se han vuelto irresponsables con Dios, con su familia, con la iglesia, irresponsables. Así es el borracho, es irresponsable. También el borracho es insensible, se da golpes y ni siquiera lo siente. Así también mucha gente está viendo los golpes que hay en el mundo y no los quiere ver. ¿Por qué? Porque está ebrio, ¿verdad? Está ebrio. Entonces, quiero que avancemos un poquito más. Cuando Jesús dijo estas cosas comienzan a suceder, parte de eso es la caída de Jerusalén también. Así que tenemos que aprender mucho de la higuera. Hay que ver a la higuera, hay que ver a Israel. Israel, hermanos, es una gran señal, una gran señal. Hermana Aneli, déjelos ahí si quiere para que se apunten ellos al final mejor. Déjelo ahí, el que le interese apuntarse se va a anotar, y si no va a venir al llamado que le haré algún viernes y aprenderá más. Gracias, hermana Nelly, por su buena disposición. Muy bien. Hay 8 señales no religiosas en pleno cumplimiento actualmente. 8 señales claves y no religiosas en cumplimiento actualmente, que es parte del principio de dolores. Una de ellas es el regreso de Israel a su tierra. Es más que obvio. Esto resurge desde 1948. Esa es la señal principal, la señal número 1.
desde ese tiempo, sabe que oficialmente el retorno de los judíos a Jerusalén después de 1948 empezó con 600 judíos que regresaron de un país de Europa, oficialmente a ese pedacito de tierra que la ONU les permitió a ellos, que era muy chiquito, para que vivieran ellos allí. Antes les habían ofrecido que si querían los judíos que pudieran reagruparse de distintas partes del mundo, les ofrecían la isla de Madagascar para que fueran allá a hacer la nación, ¿verdad? Territorio, su república, la isla de Madagascar, otros territorios al sur de Rusia y varios ahí se mencionan en Mongolia, y también les ofrecieron Alaska, gran parte de Alaska, para ir a fundar allí su país y establecerse como nación. Eso les ofrecían, pero ellos no aceptaron. Los pocos judíos que estaban haciendo fuerza por volver no aceptaron, porque ellos dijeron: no, la tierra, nuestra tierra es allí, en ese lugar, a la orilla del Mediterráneo, donde está el río Jordán, donde vivieron y murieron nuestros profetas. Allí, la tierra donde llegaron nuestros padres, esa es nuestra tierra y esa es la que queremos. Entonces les permitieron un pequeño pedacito de tierra, pequeño, muy pequeño. Pero 20 años después, cuando 5 países, Egipto, Jordania, Líbano y Arabia y no sé cuántos otros países decidieron hacerle guerra y exterminarlo, como quien dice, bueno, antes de que se vuelvan más fuertes, acabemos con ellos, y 5 países les hacen la guerra, y milagrosamente ellos vencieron a estos 5 países y recuperaron más territorios, ocuparon más territorios de los que oficialmente la ONU les había dado, incluso toda la península del Sinaí hasta llegar a Egipto. Pero esa se la devolvieron a Egipto después con una negociación. Pero recuperaron Jerusalén, la recuperaron oficialmente y muchos territorios. Así que ellos ensancharon su territorio. La guerra les permitió a ellos recuperarse aún más. Entonces podemos decir ahí, las ramas van creciendo mucho más. Ahora, 73 años después, esos que parecían nada, hoy son la 9ª potencia económica, armamentista de Asia. Ellos como nación. No estamos juzgando lo espiritual, no estamos viendo lo espiritual, esa es otra cosa. Dios tiene un trato con ellos, hay un trato con ellos, pero es parte de las señales. Ellos, hoy podemos decir, Israel ya no es un tronco de higuera echando ramitas, es un tronco con gran follaje. Hoy es una nación influyente en el mundo, con cosas buenas, posiblemente también cosas malas, como toda nación, ¿verdad? Entonces, 8 señales no religiosas en pleno cumplimiento son el regreso de Israel a su tierra. Desde 1948 están regresando. Todos los meses regresan israelitas a la tierra, cumplimiento profético. También la latente amenaza de Rusia, que se profetizó en Ezequiel 38 como la nación de Gog. Usted lo mira en los mapas antiguos, Gog es Rusia. Y Ezequiel 38 y 39 hablan de un ataque de Rusia hacia la tierra de Israel, un ataque terrible para ellos en su momento. También otro cumplimiento es la Unión Europea, que se consolida cada vez más, y ellos son el antiguo imperio romano reconstituido, porque de allí tiene que salir el anticristo, la bestia de las 7 cabezas, de los 7 reinos, de ahí sale, y de los 10 cuernos, es la Unión Europea. El anticristo va a ser un europeo, pero a la vez será un judío de sangre, no reconocido, vamos a decir así, nacionalmente, pero reconocido por los judíos allá bajo.
La Biblia dice que será de la tribu de Dan, da profecías, que de la tribu de Dan se levantará un legislador. Históricamente nunca se levantó nadie para ser un rey de la tribu de Dan, pero, y dice allí que ese, dice, será el que morderá el talón, y se refiere pues al anticristo, y saldrá de allí. También dice que del Dios de sus padres no hará caso, dice allá en una profecía de Daniel, y dice Dios con D mayúscula para referirse al Dios verdadero. Y siempre la Biblia que refiere al Dios de sus padres se refiere a Abraham, Isaac y a Jacob. Y dice del Dios de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, no hará caso. Así que hay grandes posibilidades, porque la Biblia no lo dice al 100%, pero da mucho a entender que él será un judío. Y también para que los judíos lo reciban como su Mesías, pues ellos deben reconocerlo como judío. Ellos no van a recibir como Mesías a un extranjero, a un gentil. Eso es imposible, porque ellos están esperando al Mesías, porque ellos no creen en el Mesías que llegó hace 2000 años, que dio su vida en la cruz y que resucitó para perdonar sus pecados. Ellos no creen en ese Mesías porque ellos no quisieron creer el evangelio que el Padre enviaba a través de Cristo. Así que avanzando un poquito más, ¿verdad? Dejamos ahí lo de la Unión Europea consolidándose. También otro es las constantes amenazas en el Medio Oriente. Israel y sus vecinos enemigos pasan en constantes amenazas de guerra y preparándose más para la guerra. Y la Biblia profetiza tremendas guerras en esos lugares. También lo otro es el proyecto ecuménico de las grandes religiones del mundo. Allá la religión católica, la religión musulmana, religiones orientales están teniendo pláticas y convenios para poder tener un ecumenismo religioso a nivel del mundo. Eso, claro, por supuesto, está en contraposición para la iglesia, porque decir que vamos a entrar en un ecumenismo significa aceptar las reglas de ellos y renunciar nosotros a la Biblia, a la palabra de Dios, por aceptar un tipo de comunismo de esta naturaleza, porque recuerde que en el tiempo del anticristo, de la gran tribulación, solo habrá una religión y un líder religioso, el anticristo. Así que todas las religiones, el propósito es desaparecerlas lo más posible para dejar una sola religión. El otro es el proyecto de una sola moneda controlando el mundo entero. Países pequeños van a ir cediendo primero. Mire ahorita una prueba, ¿verdad? El Salvador con las criptomonedas ya se están alineando porque no queda de otra. Así que esto se encamina a una sola moneda mundial. El mundo va para allá. Lo han dicho, lo han mencionado medios de manejar la economía, no con billete, sino de otras maneras más electrónicas. De ahí es donde va a funcionar el famoso sello de la bestia, que lo vamos a ver en algún momento, ¿verdad? Vamos a ver ese tema en algún momento más adelante. Espero que ustedes estén interesados en conocer las profecías, que son señales para que nosotros no nos perdamos y estemos alerta y no tengamos ningún accidente en el camino de la vida. Amén. Lo otro es la amenaza latente del calentamiento global, el agotamiento de los recursos. La Biblia habla de escaseces, de asuntos climáticos que van a caer para la gran tribulación tremendo. Hace poco yo estaba viendo un video, que videos como ese son bastante únicos. Al norte creo no sé si de Italia o de Francia. Mire, cayeron unos pedazos de hielo de ese tamaño, mire. Y viera qué terrible se miraba donde caían esas piedras de arriba, mire, de hielo. Es que volaban en pedazos y lo que agarraban lo destrozaban. No, pues imagínense cayendo esos pedazos de hielo aquí. Nos destrozan esas láminas, no resisten, pedradas enormes. La Biblia habla de que en el tiempo de la gran tribulación van a caer pedazos de hielo del cielo que van a pesar 21 kilos, piedras enormes. Pero todo esto se produce por el calentamiento global, que en algunos lados va a provocar huracanes y congelamientos en algunos lugares, y en otros lugares temperaturas exageradas. O sea, una distorsión totalmente del clima. Pero eso se va a dar porque está en la palabra de Dios. Más adelante de pronto vamos a ver esos detalles.
También pues la amenaza inminente de pandemias, pestes contagiosas mundiales. Y no lo digo solo por el asunto de COVID, sino por muchas otras que han ido surgiendo y más que van a surgir. Y de pronto lo mencionamos un poco más adelante. Y lo otro también, que es parte de lo que estamos viendo en el tiempo actual, es el mega aumento de la ciencia y la tecnología, preparando el camino del anticristo. Que, hermanos, si hace 20 años atrás, ¿verdad? No se conocían estas cositas. Aquí, ¿verdad? ¿Cuántos tuvieron aquí en la casa teléfono de aquel que había que hacerle así y esperar que regresara? Y luego otra vez y que regresara y luego darle otra vez hasta que regresaba. ¿Cuántos tuvieron de esos aquí en la casa? Vamos a ver. La hermana Ada tiene todavía, ¿verdad? Ya tiene como unas 4 o 5 familias. Y quien tenía eso era un privilegio, ¿verdad? No era fácil tenerlo. Pero ¿quién se iba a imaginar que 20 años después íbamos a tener celulares, que podíamos estar hablando con gente desde aquí hasta Japón y poder vernos y todo, ¿verdad? Y los novios hoy no sufren, ¿verdad? Hermano Fernando y hermana Ninfa. Platicados que pegan allí viéndose el uno al otro. Hasta besitos se tiran y se ven los besitos. Y más antes que solo le tocaba dibujar el beso en el papel, ¿verdad? Bueno, pero esto es un avance acelerado, exagerado de la ciencia. Bueno, la Biblia lo dice, la ciencia se aumentará. Lo veremos un poquito más adelante. Lo dejamos ahí. Una primera gran señal que vamos a ver, hermanos, vamos al versículo 4 de Mateo 24. Una primera gran señal que en medio de todas estas señales, unas señales un poco más religiosas, pero que es una tremenda señal, es los falsos cristos y la gran apostasía, hermano. Mateo 24:4 dice: respondió Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Falsos cristos, falsos cristos. Respondiendo Jesús dijo: mirad que nadie os engañe. El engaño, hermanos, es una de las cosas a flor de piel en este tiempo. Engaño de toda naturaleza. Engaño. Ahorita es el tiempo del engaño. Engaños religiosos, engaños que tienen que ver con el dinero, engaños de toda naturaleza, de todo tipo de engaño hay el día de hoy. Me da lástima, me da pesar, me da dolor en mi corazón los hermanos perezosos para el estudio de la palabra de Dios. Sí, me da pesar. ¿Y cómo se les puede obligar, hermano? Es más fácil meterle un pepe a un niño que darle la palabra del Señor a gente renuente. Hay gente que tiene aquí en la iglesia, algunos vienen cada 22 días, cada 15, cada 8, otros cada mes, y otros que desde antes de la pandemia ya no volvieron y no vienen, y siempre tienen excusas y tienen esto y tienen aquello. O sea, ellos tienen un pero para engañarse a sí mismos, porque las excusas solo engañan al individuo, pero a Dios no se le engaña, y a uno de pastor tampoco. Ya conocemos eso, ya sabemos que es parte del ser humano que está en adormecimiento. Así que queremos, hermanos, que si ustedes están despiertos, nos ayuden a despertar a otros que están adormecidos, porque, hermano, yo quisiera andar despertando a todo, pero soy finito, no soy infinito. Soy limitado por el tiempo, por el espacio. Tengo responsabilidades también con la familia, aquí y allá, con la zona, y de tantas cosas que hacemos, hermano. ¿No cree usted? Si mire, yo tengo tiempos de no sentarme a ver una película de principio a fin. Un ejemplo: hace poco estaban viendo por ahí una película familiar, los cipotes, y me senté un rato a verlas, pero no queda tiempo. Hay tantas cosas que hacer y muy difícil andar despertando a todos los que están dormidos, porque ¿sabe qué pasa? Voy a despertar uno, lo despierto, me toca despertar a otro, pero como no están activos, ya cuando despierte al último, el primero que desperté está dormido otra vez. No se puede, difícil.
Por eso vamos a necesitar que ustedes tengan ese ahínco y esa disposición para despertar a los dormidos. Y cuidadito con que se me duerman ustedes también, hermano, porque la cosa se complica mucho más. Entre más dormidos y dormidas estén los hermanos, más difícil hacen el ministerio, porque no se convierten en ayuda, sino en una carga, porque hay que andar detrás de ellos, hay que andarles agarrando la mano a ellos. No puede uno ampliarse más, se detiene, se estorba el avance del evangelio. Es feo decirlo, pero esa es la realidad que vive la mayoría de la iglesia del tiempo actual. El engaño, hermano, es el arma más antigua del diablo. Es el engaño más antiguo, la arma más antigua de él. Así que para el diablo no hay cosa mejor que las falsas enseñanzas cristianas mezcladas con ciertas verdades. Así que las falsas religiones cristianas, los falsos apóstoles, los falsos pastores, los falsos evangelistas, falsos profetas, falsos maestros de la Biblia, esa es la mejor arma del diablo, más que las cantinas y la droga, para perder a la gente. Gran apostasía, dijo el Señor, que habría en el último tiempo. Mire lo que dice Mateo 24:11. Mire, esta es parte del cumplimiento profético. Dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hablando de los falsos cristos, antes que a mí se me olvide, quiero presentarles por aquí algunos falsos cristos, que unos poquitos del montón que hay, que han habido. Vamos a ver, hijo, presénteme esos falsos cristos. Allá los de Facebook, pues ahí se los vamos a poner para que los conozcan de pronto. Mire, ese es el último falso cristo que ha salido. Es un israelita. Se llama Ben David. Lo proclamaron el Mesías hace poquito. Por supuesto que es un falso Mesías. Ni siquiera es el anticristo. Algunos dicen es el anticristo. No, tampoco tiene talla para ser el anticristo. Pero él dice que es Cristo, ¿verdad? Gracias, hermano, que viene ahí a enseñarlo. Allí muévalo con cuidadito. Entonces ese es un falso Cristo, uno de los que Cristo mencionó. Muchos falsos cristos. Miren, otro hijo, enséñame otro por ahí. Mire, ese es un brasileño, no sé si todavía está vivo porque ya se mira bien viejito. Se llama Inri, dice que él es Cristo y él tiene discípulas, que estos cristos sí que cambian todo. Mire, discípulas de varias edades. Muéstrame otro hijo. Ese ya se murió. Lo esperaron 6 días para que resucitara y no resucitó. Luis de Jesús Miranda, de la iglesia Creciendo en Gracia, salvo siempre salvo. Esos creían de que este Cristo los salvaba y que había perdonado sus pecados y eran salvos siempre salvos, pecaran como pecaran. Así que era una iglesia promiscua, desordenada. Allí no se enfatizaba la santidad ni nada de eso, porque de todas maneras ellos siempre eran salvos. Esa es una falsedad. Eso no es así. Entonces él se murió, pero ya le voy a enseñar quién quedó en lugar de él. Este es otro, este es de los más viejos, también ya se murió. Un falso Cristo norteamericano. A ese lo mataron 2 de sus discípulos porque se dieron cuenta que estaba adulterando con las mujeres de ellos. Falso Cristo, decía que era el Cristo. Otro hijo, ahí está, es el colmo de los que dicen que son Cristo, porque esta es una mujer y se atrevió a decir que es Cristo. Y tiene una mega iglesia que ya hasta aquí en la Empira hay grupos de eso. Se llama la iglesia, iglesia satánica, maligna, por supuesto, nada de cristiano. Se llama Rey de Salem, así se llama. Ella se hace llamar Cristo Lisbeth o Melquisedec de Lisbeth. Ella era la esposa de Luis de Jesús Miranda, que cuando se murió entonces inventaron de que el espíritu de Jesucristo se pasó al cuerpo de esta mujer. Terrible. Y tiene miles y miles de seguidores por internet en el mundo. Y viera. Ellos dicen que, porque ellos cambian la Biblia y todo, dicen ellos que Pedro mató a Judas, dicen ellos. Y es un relajo y eso. Pero hay gente que cree estas cosas, hermano. Cree estas cosas, terrible. No sé si queda, no creo que ya es la última, ¿verdad? De lo que traía allí, porque es que realmente no. Hay un montón, hermano, son muchos. Hoy sí puede cerrarla.
son muchos, muchos, muchos. Hay rusos, hay también un siberiano, hay un montón, muchos, muchos que dicen que son el Cristo, que es curioso, ¿verdad? Pero fíjese que no hay muchos que digan yo soy Mahoma, ¿verdad? Ni uno ha dicho yo soy Mahoma. Otro que diga yo soy, ¿cómo se llama este? Yo soy Buda, yo soy Mahoma, yo soy el otro. No hay. Pero sí salen muchos que dicen yo soy el Cristo. Esa mujer, usted ve esa iglesia, hermano, de júbilo. Muchos de esos cristianos que no se fijan ni en la doctrina, ahí entran a aplaudir, a alabar y quizás salen hablando hasta lenguas. Ahí hay gritos de júbilos, ahí hay aleluyas y ahí hay de todo. Ministerio de alabanza bien completo, ministerio de niños, danzas y todo para Melquisedec Lisbeth o Cristo Lisbeth. Señales de los últimos tiempos. La apostasía terrible también. Muchos falsos profetas se levantarían. Ahorita estamos en el tiempo de los falsos profetas, de los falsos cristos. Segunda Tesalonicenses 2:1, quiero que lo busque por allí. Veámoslo. Segunda Tesalonicenses 2:1. Gracias, hijo mío, gracias, hermanos mincitos, muy amables. Segunda Tesalonicenses 2:1 dice, espero que lo busquen, hermanos, lo hallen. Dice, respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él en el arrebatamiento de la iglesia, ese tema lo vamos a hablar en el otro momento. Os rogamos, hermanos, o sea, les suplicamos, dice el apóstol, por favor, les suplicamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Cuál debe ser nuestro modo de pensar, hermanos? De acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la palabra de Dios debe ser nuestro modo de pensar. Dice Pablo, no se dejen mover fácilmente, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra. Sigue diciendo el 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ahora, hermano, es el tiempo de la apostasía. La primer gran apostasía religiosa fue el catolicismo romano a partir del siglo III. La primer gran apostasía es una apostasía consolidada, fortalecida, bien establecida hasta el fin de los tiempos. Es una apostasía que se ha fortalecido durante siglos y siglos. Pero hoy estamos viviendo otra apostasía y dentro de las iglesias evangélicas. Así que esta es otra gran apostasía de los últimos tiempos. Y sabe, hermano, esa primera gran apostasía, pues es preocupante, pero me aflige más la apostasía de las iglesias evangélicas. Esto es horrible. La palabra apostasía en el Nuevo Testamento viene del griego, es una conjugación de dos palabras, del griego apo, que significa fuera de, y la palabra estasis, que significa colocarse. En otras palabras, la apostasía significa colocarse fuera. ¿Fuera de qué? Fuera de la fe, fuera de la verdadera palabra, del verdadero deseo de Dios, de la verdadera enseñanza de Dios, para formar sus propias enseñanzas, lo que se llama falsas doctrinas. Apostasía, falsas doctrinas. Y hoy, hermanos, las iglesias evangélicas, muchas iglesias evangélicas, porque hay otras que yo las respeto y me gusta relacionarme con ellos, pero hay otras que mejor guardamos la distancia porque están inventando un montón de cosas. Dentro de las iglesias evangélicas, hermanos, hoy están metiendo hasta prácticas judaizantes, están metiendo el judaísmo dentro de las iglesias evangélicas, prácticas del Antiguo Testamento. Bueno, que hoy incluso algunos se atreven a decir que si no hacemos prácticas del Antiguo Testamento ya no estamos completos. O sea, Cristo fue incompleto. El evangelio verdadero y puro del Señor Jesucristo y de los apóstoles está poco a poco, lo están haciendo a un lado. Y en muchas iglesias hay más relajo que palabra de Dios, que buena palabra o que palabra sana.
Y a veces dan algunos mensajes, pueden ser hasta efusivos, pero van llenos de falsedades. Podemos ponernos un día a estudiar tantas falsedades que hay hoy dentro de las iglesias evangélicas. Trapitos ungidos, que tierritas ungidas, y bueno, de todo, que aceite ungido. ¿Y qué le puede usted criticar a un católico que cree en el agua bendita? Si es el equivalente. Y decir, este aceite lo ungimos nosotros, llévelo, es un aceite poderoso. Se puede usar aceite para orar por los enfermos, por supuesto, la Biblia lo dice. No fue algo, una regla bien establecida, porque la Biblia, pues en los evangelios solo una vez se menciona. Y Jesús oró muchas veces por los enfermos y no siempre se usó el aceite, pero si lo usa está bien, no hay problema. Pero atribuirle al aceite ciertos poderes, porque fue don fulano o don Mengano o doña Mengana el que dice que produjo ese aceite ungido y que por eso ese aceite es más especial y es más poderoso. Déjeme decirle que eso es idolatría. Eso es idolatría. Eso es falsedad. Cristo es el mismo. O cuando líderes religiosos dicen que ellos son más ungidos que otros. La Biblia no habla de más unción ni de menos unción. Habla de unción. Unción. Entonces, cuando hay pastores e iglesias que quieren pretender que son más ungidos, tanto ellos como líderes o como su iglesia, eso es vanagloria. Están levantándose ellos. Están levantándose ellos, no a Cristo. Están levantándose ellos para llamar la atención. Y se utilizan tantas cosas, hermano, para llamar la atención. Yo un día miré a un pastor de acá montado en unas muchachas en una iglesia. Sí, y ellas lo iban como cargando. No sé qué quería figurar ahí, pero eso son cosas extremas, hermano. Cosas exageradas. Eso está fuera de predicar la palabra del Señor. Es algo, y hay muchas otras locuras que hacen en las iglesias evangélicas. No en todas, por supuesto, pero en muchas iglesias evangélicas que ya hoy decir iglesia evangélica ya no es un sinónimo de confianza. O todo lo que se oye en el internet, en el Facebook o también en YouTube, hermano. Hay tantas cantidades de predicadores, pero hay mucha falsa enseñanza, así que hay que tener mucho cuidado. Muchos falsos profetas se levantarán, dijo el Señor Jesucristo. Y eso de los que dicen que son profetas, que les encanta decir que son profetas para inventar cualquier tontería. Porque claro, como son profetas y como Dios les dijo, ellos pueden decir cualquier cosa y Dios les dijo. Pero no voy a contar aquí experiencias porque no me va a llevar tiempo. Pero dice que Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía. Este es el tiempo de apostasía. Cristo va a venir, pero la apostasía se levanta primero. Al menos que esto fuera mentira. No habría entonces apostasía. Y la apostasía es en la iglesia, es dentro de la iglesia, no es fuera de la iglesia. Porque si fuera fuera de la iglesia no sería apostasía, no. La apostasía sale de la iglesia. Por eso se llama, la palabra es apostatar, es ponerse afuera. O sea, ya estaba adentro, pero se puso afuera. Por eso el apóstol Pablo dice también allá en Hechos 20, 28, 30, usted lo puede buscar en la casa. Dice él, porque de en medio de ustedes se van a levantar lobos rapaces que destruirán al rebaño. De ustedes mismos se van a levantar. Eso es la apostasía. También lo menciona Judas en el capítulo 1, verso 4. Y allá en 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. 1 Timoteo 4:1. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Sí, hermano, muchas iglesias están oyendo espíritus engañadores y ya tienen doctrinas de demonios, porque lo que no está respaldado por la Biblia, hermano, es doctrina de demonios, espíritu engañador. Y mucha gente hoy, no sé, le encanta que le den falsa doctrina. Por eso la Biblia dice, no os dejéis llevar de diversas doctrinas.
Porque bueno, dice la Escritura, afianzar el corazón con la piedad, es el evangelio, con la verdad, hermanos, el estudio de la palabra de Dios. Por eso, si algunos se van de aquí para otras iglesias, lo que quieran, no se van a ir por falta de palabra de Dios. Podrían irse porque muchos los molesto yo dándoles palabra de Dios y que les incomode y se cansen de la palabra de Dios y quieran irse a otros lados porque allá les van a presentar show y les van a presentar diversión. Por eso es que podrían irse. Pero el que disfruta la palabra de Dios, el verdadero cristiano que se deleita en la palabra de Dios, como dijo David, dulce es más que la miel que destila del panal, más que el oro refinado. Así el verdadero cristiano disfruta la palabra. Amén. La disfrutamos. Rumores de guerras, eso es lo que más hay, hermanos. Jesús lo dijo. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Y aclara, pero aún no es el fin, todavía no, pero ya vamos para allá, cerca está. Principios de dolores es los principios de la dilatación de ese alumbramiento. ¿Por qué? ¿Cuál es el alumbramiento? Viene un nuevo orden mundial, pero no lo van a hacer los hombres, lo va a hacer Cristo. Es el milenio. Vamos a hablar un día de ese tema. Ese es el nuevo orden mundial, ese es el milenio, pero eso lo traerá Cristo, el milenio, el reino de 1000 años, pero va a ser después de la gran tribulación. La gran tribulación es el mero parto, hermanos, es el mero parto allí para que surja el nuevo estilo de vida que viene para este mundo durante 1000 años que lo trae Cristo. Pero antes de eso habrá mucho dolor en la tierra. Por eso Jesús dijo, y cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, en Lucas 21:9, y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que todo esto acontezca primero, pero el fin no es inmediatamente. Esa palabra de sediciones, ¿sabe qué son, hermanos? Son agitación política y social, de carácter violento, rompe la normalidad, la estabilidad, la vida colectiva de los países, abusos de poder, ideologías políticas, la corrupción, y todo esto crean estos ambientes de inestabilidad, de desorden, de perturbación, de insurrección, de anarquía, de tumulto. Es profecías, parte de las profecías. Usted ve que de pronto en Estados Unidos, en Italia, en otros países, y las revueltas, y la gente metiéndole fuego a esto, destruyendo aquello, y eso es parte de las profecías que se abrían en muchos lugares, porque esto ha habido en otros tiempos, pero no como hoy, que en un país, en el otro, en otro, pareciera que el mundo está agarrando fuego. También, hermanos, hay pestes y hambre. Jesús dijo, se levantará nación contra nación, reino contra reino, dice, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Siempre han habido terremotos, pero en diferentes lugares tan seguido. Eso es señal de los últimos tiempos. Mire, de virus terribles que han salido en los últimos tiempos está el ébola, el SIDA y actualmente el COVID-19, que se cree que a muchos lo creían inofensivo, menos las familias que ya tienen un muerto o 2 muertos. Ellos no creo que lo crean inofensivo. Mire, un dato al día de hoy, por ejemplo, mire, 4.600.000 muertos van por el COVID. 12.000 muertos en Guatemala. 3.000 muertos. Esos son los que están en los datos estadísticos, pero hay otros que no. En El Salvador y en Honduras tenemos 9.000 muertos aproximadamente. Y alguien dirá, no, pero es que la gente siempre se moría de algo. Pregúntenle a los de las funerarias. Ellos sí saben bien. Un día escuché yo a uno que estaba diciendo, lo estaban entrevistando. Dice que antes de la pandemia, ellos vendían 7, 8, 9, 10, 11 ataúdes a la semana. Pero cuando empezó la pandemia y se fue engruesando el problema de la pandemia, dice que vendían 80, 60, 70 ataúdes semanales. No les ajustaba solo una funeraria, vendiendo esa cantidad de ataúdes. Entonces es cierto que la gente se estaba muriendo más que de cosas
de las que se acostumbraba a morir la gente. Qué mala costumbre esa, ¿verdad? Bueno, es una realidad. Pandemia es la primera que hay, ¿sabe usted? Porque las otras han sido epidemias porque no han llenado el mundo entero. Pero ahora, como dice la Biblia en otro cumplimiento profético, muchos correrán de aquí para allá y de allá para acá. Se riegan los virus por el mundo entero. Así que de aquí en adelante, todo virus